Les notícies del matí. L'entrevista. Són les 9:11 i rebem en este punt Ignacio Gil Lázaro, diputat de Vox al Congrés per la província de València. Molt bon dia, señor Gil Lázaro. Muy buenos días. No sé si va tindre ocasió vostè de seguir ahir el discurs del president Mazón en l'acte institucional del 9 d'octubre. Ho va poder fer? Quina opinió li mereix? Pues no porque estábamos en actividad parlamentaria aquí en el Congreso y por tanto yo lo que me atengo es a la valoración que ha hecho nuestro portavoz de les Corts Valencianes, José María Llanos. Él ha dicho que le parecía que fue un discurso integrador y por tanto yo asumo esa valoración. També va dir que tal vegada s'havia parlat massa d'autogovern. Sí, estaba esperando, me he quedado ahí para que usted me hiciera precisamente ese repunte. Pues sí, probablemente. Quizá asumir en exceso esa tradicional terminología del nacionalismo, pues puede un poco resultarnos discordante. El pueblo valenciano, la sociedad valenciana, nuestra región, sabe muy bien desde hace siglos, desde hace 8 siglos que conmemorábamos ayer, cuál es nuestro punto de pertenencia y de lealtad a nuestra tierra, a nuestra lengua, a nuestra cultura, a nuestra lengua valenciana, que no catalana. Y naturalmente sabe que todo eso se integra de una forma inseparable con nuestra pertenencia a la nación y a la patria española. Entonces, asumir a veces ciertos tics de una izquierda y de una izquierda radical, pues pueden resultar un poco llamativos. Pero por eso, insisto, me pareció muy inteligente la valoración hecha por nuestro portavoz José María Llanos, un discurso integrador porque puso en valor la obra en común de gobierno que ha hecho PP y Vox en este año en el que hemos compartido esa responsabilidad de gobernar y al mismo tiempo pues quizá adoleciendo en exceso de esos tics a los que el señor Llanos y yo mismo ahora nos hacíamos referència. També creu que és un tic que el president Mazón parlara de la nacionalitat històrica per a referirse a la comunitat valenciana? Bueno, yo ya he dicho lo que acabo de decir, que nosotros celebramos ayer, el pueblo valenciano celebró ayer 8 siglos de historia a partir de la reconquista de Valencia por el rey Jaume I, y nosotros no tenemos que ponernos ningún tipo de apelativo o de calificativo a lo que somos. El pueblo valenciano es muy consciente de su historia, de su tradición, de su lengua valenciana, de su pertenencia a una trayectoria histórica que ya es casi a punto de ser más que milenaria y desde luego de su plena participación en la obra común de la patria española, de la nación española. Ha comentat vostè a l'inici que no va poder seguir l'acte institucional perquè estava en la sessió al Congrés. Precisament ahir es va viure una sessió molt tensa de la qual hem parlat per l'assumpte de la llei orgànica que permetrà a terroristes d'ETA eixir abans de presó perquè computa el temps de condemna a França. Vostès van donar suport al text i en contra del que és habitual se sumaren a la unanimitat. Sí, ya hemos señalado públicamente que se cometió un error, hemos pedido disculpas por ese error que se cometió, pero a continuación lo que hemos planteado es alternativas para corregir ese error. La primera la tiene el Gobierno, aplicando lo dicho en el artículo 127 del reglamento del Senado, en donde puede retirar el propio Gobierno un proyecto de ley antes de que se produzca su votación definitiva por el Senado. Pero con independencia de lo que puede hacer y debería hacer el Gobierno, nosotros como Grupo Parlamentario Vox hemos planteado también nuestra propia iniciativa correctora. Hemos planteado enmiendas de supresión en el Senado y hemos pedido a la mesa del Senado, que tiene competencia y puede hacerlo, que amplíe el plazo de enmiendas para que precisamente esa enmienda y las que puedan presentar otros grupos, supongo que también el Partido Popular, puedan tener la tramitación correspondiente y, por tanto, en el trámite del Senado se corrija, desde luego, lo que fue
un error del Partido Popular y de Vox y del Partido Popular, pero lo que es una infamia por parte del Gobierno tratando de colar de rebote un texto y unas consecuencias que no estaban en el proyecto original. Miente el Gobierno cuando dice que este proyecto de ley pasó por los informes correspondientes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Claro que pasó, pero pasó sin la enmienda de Marras de Sumar, que fue la que evidentemente introdujo en el texto, en debate en el Congreso, esta circunstancia. Todo lo que ha ocurrido responde sencillamente al intento de este Gobierno de tener que rearmar esa llamada mayoría de investidura absolutamente artificial que se le está quebrando a pasos acelerados. Y en el caso de este proyecto de ley responde a lo que en su momento dijo Otegi. Nosotros tenemos, Bildu dice, nosotros tenemos 200 presos y para sacarlos haremos lo que sea, incluido votar los presupuestos. Pues ahí está el quid de la cuestión. I tot això per què no ho va explicar el seu portaveu parlamentari, Santiago Abascal, ahir, durant el debat? Perquè el seu silenci va ser molt curiós. No, perdóneme usted, no. Es decir, Santiago Abascal el día anterior inmediatamente explicó el partido a través de un comunicado oficial, a través de su portavoz en el Congreso, la señora Millán, explicó toda esta cuestión. O sea, no es que ayer no se explicara, se explicó el día anterior. Inmediatamente surgió este asunto. Por tanto, ahí no cabe sombra de duda de que si se ha explicado o no se ha explicado. Ayer lo que correspondía era hablar de aquello a lo que el presidente del Gobierno venía forzado, que no vino voluntariamente, vino como consecuencia de una decisión de la Diputación Permanente en agosto que le obligó a comparecer. Y venía a hablar de emigración y venía a hablar del cupo catalán. Mire, de emigración ya sabemos lo que hizo. Nada, montarse simplemente 3 líneas generales para empezar de una forma absolutamente, en fin, desaforada a cargar contra todo el mundo, es decir, a cargar contra la oposición. Y del cupo catalán, en 6 horas de comparecencia, no abrió la boca, no dijo esta boca es mía, no dijo nada, probablemente porque evidentemente no puede decir nada de algo que quiebra el principio de solidaridad y de igualdad entre los españoles. Senyor Gil Lázaro, vostè és un diputat experimentat, superexperimentat, perquè ha sigut parlamentari 11 legislatures, si no m'equivoque. Ha conegut vostè una clavada de pata tan gran d'un grup de diputats com la que s'ha produït en este cas? Bueno, se han producido muchos errores a lo largo de estos años de vida parlamentaria. Quiero decir que tampoco estamos ante el mayor error de la historia parlamentaria española. Lo que importa es, cuando se comete un error, inmediatamente dar la cara y pedir perdón, como se ha hecho, pero también generar alternativa para corregir ese error. Insisto, el grupo parlamentario Vox en el Senado ya tiene registradas unas enmiendas para poder ser tramitadas en el caso de que la mesa lo decida y, por tanto, poder corregir ese error. Ese error que es el error de unos grupos parlamentarios, por supuesto, pero es también una jugada infamante contra la dignidad nacional perpetrada por el Gobierno y sus socios exclusivamente para que Sánchez pueda seguir recabando el apoyo de esos 6 votos de los amigos de ETA a fin de poder tener un ratito más de permanencia en Moncloa. Ahora también las cosas dependen de la voluntad política del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la mesa del Senado, para poder tomar la decisión de ampliación del plazo de enmiendas y tramitación de esas. Si em permet una última pregunta sobre aquest assumpte, perquè un diputat valencià, Carlos Flores Juberías, forma part de la Comissió de Justícia, que va ser la que va analitzar la llei. No sé si ha tingut oportunitat de comentar amb ell o de demanar-li explicacions del que ha passat. Todo el grupo parlamentario ha pedido excusas y sé que el señor Flores, como miembro de la Comisión de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, también lo ha hecho.
La sessió d'ahir, com deia molt bé vostè, era per a parlar de migració, que és un dels seus, diguem-ne, cavalls de batalla enfront del Partit Popular, dic del seu partit, de Vox. De fet, decidiren trencar el pacte en els governs autonòmics precisament per aquest assumpte. ¿Vostè va entendre aquella decisió? ¿La compartís plenament? Perfectamente, pero además no fuimos nosotros los que decidimos romper el pacto. Fue en este caso el señor Feijóo el que impuso a sus presidentes autonómicos el que tuvieran que forzar las cosas, es decir, no hacer caso a la advertencia de Vox, porque probablemente en ese momento el Partido Popular, el señor Feijóo, en concreto el señor Feijóo, tenía intención de romper esos pactos. Y en segundo lugar, claro que sí, es decir, mire usted, cuando estamos viendo un gobierno de España que es capaz de pactar, de amnistiar a los golpistas, de indultar a corruptos, de rendirse a las exigencias de los herederos políticos de ETA solo por permanecer en el poder, pues es un ejemplo de coherencia y de claridad. Y si usted quiere, de novedad, que un grupo político que está en el gobierno advierta que si se traspasan determinadas líneas rojas que chocan directamente con lo que ese partido ha prometido a sus electores, por respeto a sus electores, a sus compromisos políticos y a la palabra dada, abandonará el gobierno. Y es lo que hicimos. Creo que en una situación como la que está viviendo España, entre la infamia de unos solo por seguir manteniendo un ratito más su presencia en Moncloa y la claridad y la coherencia de otros, dejando unos gobiernos simplemente para no traicionar la palabra dada, pues los ciudadanos van a tomar buena nota. Y eso es lo que estamos percibiendo. Se lo diré en una frase: orgullosos de haber dado cumplimiento a nuestra palabra, orgullosos de no haber traicionado nuestra palabra por permanecer en unos sillones, y eso lo estamos apreciando día a día en todos los barrios, ciudades y pueblos de la provincia de Valencia, que es mi competencia como presidente del partido. Imagine que vostè llegiria en aquells dies, en els dies en què el seu partit va decidir trencar els pactes de govern en els governs autonòmics, imagine que llegiria que... Perdóname, fue el señor Feijóo, como decía antes, el que impuso la ruptura de esos pactos. Sí, però a veure, em permetrà, va ser Santiago Abascal qui va rebre en Madrid a tots els portaveus, de fet el vicepresident Barrera va estar en aquesta reunió i va ser el senyor Santiago Abascal, a través d'un comunicat, el que va anunciar el trencament, no va ser el senyor Feijóo, va ser Abascal. Sí. Naturalmente, la Ejecutiva Nacional del partido, que es lo que corresponde, hizo una determinada advertencia a nuestros socios de gobierno. Dijo: si se produce esta circunstancia, que parece que el señor Feijóo quiere que se produzca, no será nuestra responsabilidad, será la del señor Feijóo, y nosotros abandonaremos los gobiernos. Constatado que se producía esa circunstancia, se reunió otra vez, como es natural, la Ejecutiva Nacional con los principales representantes del partido en los distintos gobiernos para anunciar esa ruptura. Claro que sí, es lo que corresponde hacer. Claro, la ruptura la anuncia el señor Abascal, no el señor Feijóo. Bueno, claro, Obviamente. El señor Feijóo no tiene por qué anunciar nada, nada que afecte a Vox, nada que afecte a Vox. Es obvio que tiene que ser el señor Abascal, como consecuencia de haber constatado que no éramos nosotros en origen, sino que era el señor Feijóo el que en esa circunstancia, en ese momento, quería romper los pactos con Vox. Nosotros dijimos simplemente: aplíquese en todos los gobiernos regionales en lo que estamos, lo que firmamos, el pacto que firmamos PP y Vox para constituir esos gobiernos. Y entre esos elementos del pacto estaba que dentro de las competencias las competencias propias de cada uno de los gobiernos regionales, no se iba a fomentar ningún tipo de acciones que supusieran dar pábulo a la política migratoria del gobierno.
Como no se hizo eso, advertimos que si no se hacía eso nos íbamos a ir. Y como constatamos que definitivamente el señor Feijóo y el PP no querían hacer lo que habíamos firmado, pues sencillamente nos fuimos. Vuelvo a repetir, y creo que los ciudadanos lo están valorando. Así lo percibimos día a día en todos los municipios de la provincia de Valencia. Hemos demostrado que somos distintos, que estamos aquí para cumplir unos compromisos, no para permanecer en unos sillones traicionando esos compromisos y, por tanto, traicionando a nuestros electores. Com dia vostè, i això és cert, bueno, és certa novetat que els partits polítics complixen les seues amenaces. Ara en tenen vostès una altra, i és sobre els pressupostos... Perdóneme, amenaces, ¿no? Bueno, a vostès li havien dit al Partit Popular... Se trata de cumplir... Correcto. No, se trata de cumplir nuestro compromiso. O sea, y ciertamente, como usted bien dice, es una auténtica novedad y mucho más en el contexto de la España actual y visto el modus operandi del señor Si em permet, Sánchez. canvia amenaça per... Nosotros dijimos, no traicionaremos a nuestros votantes. I és el que hicimos. Canvia amenaça per advertència, perquè vostès tenen una nova advertència al president de la Generalitat, Carlos Mazón, li han advertit que si pren determinades mesures en favor de la integració, de la gestió de menors migrants no acompanyats, vostès votaran en contra dels pressupostos de la Generalitat. Amenaça, advertència. Vostès estan disposats a complir això també? Mire, nosotros hemos sido muy claros. Le hemos garantizado al Partido Popular nuestra voluntad de diálogo y de negociación. Pero al mismo tiempo le hemos garantizado al Partido Popular que sin ese diálogo, sin esa negociación y sin ese acuerdo no vamos a votar forzadamente nada que sea contrario a unas líneas básicas que hemos hecho públicas, no públicas solo para el Partido Popular, sino para el conjunto de los españoles, para que lo conozcan el conjunto de los españoles. Las hicimos públicas la semana pasada en cuanto a la negociación de los presupuestos. La cuestión que usted me pregunta en concreto, dicho esto como, en fin, planteamiento general por mi parte, si en el presupuesto de la Generalitat hay elementos que constatan efectivamente que se da pábulo a esas políticas de reparto de menores o de fomento de la inmigración ilegal por parte de Sánchez, y eso lo asume la Comunidad Valenciana en sus presupuestos, nosotros no podremos aprobar esos presupuestos. Pero me quedo con lo más importante. Yo creo que el Partido Popular en este momento debe quedarse con lo más importante y, desde luego, el conjunto de la sociedad valenciana debe quedarse con lo más importante, que es nuestra voluntad, nuestro compromiso firme de diálogo y de negociación, pero al mismo tiempo con la misma claridad que antes, diciendo que si no se atienden las líneas básicas sobre las que nosotros queremos que se vertebren esos presupuestos y, en concreto, se hace lo contrario de lo que nosotros, y en su momento así lo firmamos también con el Partido Popular, hemos dicho en materia de no fomento de la inmigración ilegal, pues entonces no podremos votarlo. Són les 9:30, estem conversant amb Ignacio Gil Lázaro, diputat de Vox al Congrés, i en aquest moment, senyor Gil Lázaro, si li sembla, obric el torn de paraula per als companys i la companya que m'acompanyen este matí així a les notícies del matí, per a que li pregunten el que consideren convenient. Víctor Maceda. Bon dia, senyor Gil Lázaro. Estem parlant bona part de l'entrevista sobre els efectes que té, diguem, la posició de Vox en matèria immigratòria. Una exconsellera ja del govern valencià, com la senyora Elisa Núñez, va dir després de l'eixida de Vox del govern valencià que el partit havia entrat en una deriva radical a partir de les eleccions europees, com a conseqüència d'aquestes eleccions. Entenc també que per als pactes que s'han arribat a nivell europeu amb forces com la de Víctor Orbán, no? L'hongarès Víctor Orbán. A mi m'agradaria saber, vostè té una perspectiva d'anys, de molts anys en el Partit Popular, ara en Vox, ha pogut veure perfectament una visió d'ampli espectre, si efectivament han endurit la posició en matèria immigratòria respecte la que teníem fa uns mesos.
Mire, le voy a decir una cosa. En primer lugar, dicho con todos los respetos del mundo, pero a mí lo que opine la señora Sánchez no me merece... Núñez, vol dir vostè. El valor perdón, Núñez no me merece el valor de opinión de referencia y lo quiero dejar. Home, era una consellera del por elegancia. Pero, sí, pero por elegancia, por elegancia. Y por respeto hacia esta señora, porque yo podría contar todo lo que esta señora estuvo diciéndome en mi condición de presidente del partido, prometiéndome y ofreciéndose hasta minutos antes de hacerse pública esa carta. Así que hasta aquí me quedo en relación con esa cuestión. Y en lo que usted me dice, oiga, de deriva radical, nada, mire, le voy a dar 3 datos que no son datos de Vox. El gobierno, hace unas semanas, en el informe de Seguridad Nacional que discute y aprueba el Consejo de Ministros, el Gobierno, en ese informe de Seguridad Nacional, determinó que la inmigración ilegal es la tercera amenaza más grave hoy para la seguridad nacional. El Gobierno. El CIS, o sea, el Gobierno, según la última encuesta del CIS, la emigración ilegal es ya la primera preocupación de los españoles. ¿Algún medio de referencia del Gobierno que no tiene especial simpatía hacia las posiciones de Vox? El diario El País, antes de ayer, encuesta del diario El País. El 60% de los encuestados consideran que la emigración ilegal es un riesgo y el 55% de los encuestados consideran que la emigración ilegal incrementa la delincuencia. Esto es lo que piensan los españoles y estos son datos que aporta no Vox, aporta el Gobierno o medios próximos al Gobierno. Por tanto, que Vox esté diciendo sí a la emigración. Claro que sí, sí a la inmigración legal, a la inmigración reglada, a la inmigración que entra en España cumpliendo todos los trámites debidos, entre otras cosas porque eso es dotar de derechos a esos emigrantes que tienen que tenerlo, pero no a la emigración ilegal. ¿Sabe usted otro dato del Gobierno? Mire, dato del Gobierno. En los últimos 4 años se ha incrementado en un 16% el número de presos extranjeros en España, hasta el punto de que hoy, a fecha de hoy, representan el 31% del total de la población reclusa española. Y a efectos de la incidencia o de la autoría de ese delito callejero que tanto está machacando la realidad de nuestras calles, barrios y ciudades, le diré que según datos del Gobierno, de cada tres presos extranjeros, 1 es marroquí. Es decir, yo creo que estos son datos que se tienen que considerar y que no se puede hacer un discurso buenista y demagógico porque al final termina pasando lo que termina pasando, la inmensa tragedia que sucede en el mar, y de esa tragedia es culpable, desde luego, las mafias, aquellas otras ONGs que colaboran con las mafias. Y un gobierno, este gobierno, que desde luego no está haciendo nada por frenar la inmigración ilegal, sino todo lo contrario. Efecto llamada. ¿Usted cree que el presidente del Gobierno puede decir, y termino, cree que el presidente del Gobierno puede decir que lo que quiere ahora es traer universitarios africanos a España para convalidar sus títulos, cuando el año pasado 402.000 jóvenes españoles tuvieron que emigrar al extranjero en busca de trabajo? Yo creo que conviene dejarnos ya de despropósitos y hacer políticas reales al servicio de los españoles y también de aquellos emigrantes que vienen a España cumpliendo la ley con voluntad de integrarse y formar aquí parte de nuestra sociedad nacional. Señor Gil Lázaro, le pregunta Ana López. Molt bon dia, senyor Lázaro. A mi m'agradaria preguntar-le si la direcció del seu... Bon dia. Si la direcció nacional del seu partit ja té marcades les exigències al Partit Popular en els ajuntaments per aprovar els pressupostos més enllà del tema de la migració. No sé si també n'hi ha altres exigències com la igualtat... El documento, sí. Sí, perdó. El documento, perdón, sí.
Decía que el documento que se hizo público la semana pasada, determinando, digamos, las condiciones generales de negociación, vale también, evidentemente, para los ayuntamientos. Puede que haya alguna precisión añadida en los próximos días en función de las competencias específicas de los ayuntamientos. Pero digamos que el marco general de negociación presupuestaria, como es tan razonable, sirve para ambas instituciones. Pero, insisto, probablemente haya alguna precisión añadida en función de las competencias municipales específicas en los próximos días. I pot suposar inclús la dimissió de regidors que estan actualment, per exemple, en l'Ajuntament de València, si no es complixen les exigències del seu partit al Partit Popular? Bueno, el presidente Santiago Abascal y el Comité Ejecutivo Nacional ya avanzó hace semanas que en la negociación de los ayuntamientos se puede producir la misma consecuencia que se produjo en su momento con motivo del abandono de los gobiernos autonómicos, si en los ayuntamientos se producen las mismas circunstancias que se produjeron entonces en los gobiernos autonómicos. Es decir, si desde los ayuntamientos se hace y se fomenta una política de cobertura de esa inmigración ilegal o de cobertura a las políticas del gobierno en relación con la inmigración ilegal, pues se puede producir la misma circunstancia, claro que sí. Señor Gil Lázaro, le pregunta Vicente Ordaz. Don Ignacio, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. El 9 de octubre, la semana del 9 de octubre, es tradicionalmente semana de encuestas. Esta semana hemos tenido 3, Diario Las Provincias, Diario Levante y Es Diario. En las 3, y sin ir a más datos, las 3 dan bajada de intención de voto en estos instantes, y según esos 3 medios, si se celebrasen las elecciones para su partido. Quiero recordar, corrígeme alguien si me equivoco, que son las primeras grandes encuestas después de, en la Comunidad Valenciana, de la ruptura del pacto de gobierno. No sé si ustedes analizan la posibilidad de esos datos respecto de lo que fue la decisión de abandonar el gobierno valenciano, si sus datos internos dicen otra cosa o si su percepción es distinta. Bueno, mire, nosotros tenemos siempre una posición ya muy consolidada en relación con las encuestas. Hoy en día las encuestas han perdido su carácter fundacional. Las encuestas eran unos instrumentos científicos para medir el estado de opinión o de situación en un determinado momento concreto. Hoy las encuestas electorales o políticas se han convertido en un elemento de inducción al voto. Por tanto, nosotros las encuestas las ponemos muy entre comillas, tanto si nos favorecen como si nos perjudican. Ahora, en relación con lo que... Y le voy a poner un ejemplo muy claro a propósito de lo que acabo de decir. Mire, la semana pasada, el mismo día, la semana pasada, el periódico El Mundo publicaba una encuesta en la que nos atribuía, en el supuesto de que ese día se estuvieran celebrando elecciones generales, 21 diputados. Ese mismo día, el periódico publicaba el diario El Periódico publicaba también una encuesta en la que decía que si en ese día se estuvieran celebrando elecciones nacionales, Vox tendría 42 diputados. Es decir, en un mismo día, 2 medios nacionales, uno decía 21, otro decía 42. Yo creo que es un ejemplo muy evidente de cómo funcionan las encuestas. Y en cuanto a estas que usted me cita de la Comunidad Valenciana, hombre, hay un elemento muy significativo. La encuesta del diario Levante dice que Vox se convierte en la tercera fuerza política por delante de Compromís. Que luego la atribución de escaños es esta o aquella, pues no lo sé, pero ese es un elemento de tendencia muy a valorar. Yo mido la realidad más allá de las encuestas o de quién encarga las encuestas o de quién paga las encuestas, y por tanto las encuestas tienen que responder de alguna forma, pues en fin, a la voluntad del cliente. Yo, como presidente del partido, estoy permanentemente pisando la calle, pisando nuestros barrios, pisando los pueblos. Y yo lo que percibo es precisamente todo lo contrario de lo que esas encuestas a gusto del cliente señalan. Percibo una fuerza
creciente de Vox. Y mire, y la percibo sencillamente con un elemento de contraste que es incuestionable, con el avance que estamos teniendo notabilísimo en la implantación y en la creación de equipos locales en los distintos municipios de la provincia. Es decir, eso mide cuál es la realidad de la calle y la realidad de la opinión. Pero vuelvo a repetir, las encuestas hoy en día son lo que son y para nosotros la mejor encuesta es lo que diga el pueblo español cuando toque y el pueblo valenciano cuando toque en las urnas. Y estamos trabajando con intensidad en el trabajo orgánico y tratando de ser coherentes en el trabajo político para que el día de la gran encuesta el resultado sea el mejor. Senyor Gil Lázaro, si em permet una última pregunta, perquè ja sap vostès, periodistes, s'alimentem de l'actualitat i és notícia de les últimes hores. El president de Vox, Santiago Abascal, ha destituït Rocío Monasterio com a presidenta de Vox a Madrid. Li agrada com es gestionen les qüestions internes al seu partit? Vostè és president de Vox a València. Pues mire usted, se puede utilizar la expresión destitución, que es muy llamativa y muy periodística y permite abonar las tesis de conflictos internos, etcétera, etcétera, o se puede utilizar otra expresión que es probablemente mucho más atenida a la realidad interna. Es decir, la señora Monasterio, que ha hecho un magnífico trabajo como presidenta del partido en Madrid durante 8 años, los mandatos de los presidentes es de 4 años, durante 8 años. Ahora terminaba su mandato y el partido ha considerado conveniente, pues, digamos, un nuevo impulso en la dirección política del partido en la provincia de Madrid. Pero la señora Monasterio sigue en la primerísima línea porque va a seguir ejerciendo como portavoz del partido en la Asamblea de Madrid. Por tanto, convulsión, no. Fin de un ciclo de 8 años que ha sido exitoso. Recordemos que Vox ha sido el único partido de toda la circunscripción provincial de Madrid, el único que en las últimas elecciones municipales logró presentar candidatura en todos y en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid. Fin de ese ciclo y continuidad en el ciclo político de representar a Vox en la Asamblea de Madrid. Com crec que la senyora Monasterio compareix este matí, tindrem ocasió de saber quina és la seva opinió. Ignacio Gil Lázaro, diputat de Vox al Congrés, moltíssimes gràcies per el seu temps i que tinga molt bon dia. Un placer a pesar de la distancia, que siempre la distancia siempre hace un poco más frío el diálogo, pero encantado de haber estado con ustedes y a su disposición. Moltíssimes gràcies.